día más, una semana más en este programa en donde hablamos de la mitología de todas las culturas de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Josué Solórzano y estoy hoy con Lorenzo San Miguel. Por favor, saluda. Hola a todos. Hoy tenemos un programa especial. La vez pasada hablamos del sintoísmo y hablamos de los yokai de la cultura japonesa y nos quedamos con un tema abierto. Hoy vamos, bueno, más bien, como es debido en este programa, hablando de mitología, Lorenzo, ¿qué tenemos hoy? Como lo dijimos la semana pasada, vamos a hablar sobre los dragones, los lagartijas enormes que escupen fuego y vuelan con dos alas gigantes, Correcto. para ponerlo en resumida cuenta. Vamos a hablar de los dragones, vamos a hablar de distintas razas de dragones que se han creado a través de varias culturas, vamos a hablar de curiosidades, vamos del nombre y de pues, la formación de la idea del dragón, ¿no? El dragón siempre ha sido es de las leyendas más conocidas en todo el mundo. Creo que puedes ir a todo lado y decir dragón y la gente va a entender perfectamente lo que es, va a tener una imagen de esta criatura. Y al mismo tiempo el dragón ha inspirado un sinfín de cosas, historias, películas, canciones, y se podría decir que es la criatura más importante de la mitología y de ellos pues hablaremos hoy. Así que nada, comenzamos con el primer punto, que es ¿qué es un dragón? Y esto englobando a todas las razas. Hablemos de dragones europeos, hablemos de dragones orientales, hablemos de dragones de la cultura popular. Así que, Lorenzo, te doy el micrófono. ¿Qué es un dragón? Pues, para ponerlo en resumidas cuentas, un dragón es un lagarto o digámoslo un reptil grande. ¿Qué tan grande? Enorme. Parecería casi como del tamaño de un edificio. Ahí sí ya depende si es de un edificio de empresa que tiene como 60 pisos de altura o uno de una casa cualquiera que puede tener entre 4 5 pisos, grosso modo, entre esos. Y, Ujú. sí, pues en principio los europeos que tienen cuatro patas, dos alas, seis extremidades ante todo, y que escupen fuego. ¿Por qué escupen fuego? Porque así de- pues, así los pusieron para, digamos, darle una temática de temor o Sí, asociarlos a el fuego, el elemento que consume todo y que destruye, por así sí. decirlo. Voy a poner un punto aquí. Ahorita tocamos bien lo que es un dragón europeo y decimos todo lo que es. Ahorita vayámonos a algo más general sin tocar aún las razas. Ujú. Sí, aunque ya poniéndole un poco más en qué significa o qué representa, eh, antes de que se tuviera esta ideología o esta idea de que los dragones sean europeos, eran parecidos a los asiáticos. ¿En qué sentido? Sí, eran relacionados con cuerpos de agua, ya sea con la lluvia, el mar o hasta incluso un río, pero que también representaban seres protectores de sabiduría y guardianes. ¿Guardianes de qué? Tal vez un tesoro o de algún poder más grande, o que también acompañaban a los reyes, como lo hacen los dragones asiáticos, ya que son el símbolo mismo del emperador y que son aún hoy en día venerados por tanto chinos como japoneses y todos los asiáticos. Listo. Vayamos a el nombre dragón. ¿De dónde viene este nombre? ¿Qué significa? Pues para ponerlo
después de investigar un poco, en principio el nombre viene de la palabra Dracomai, pero ahí viene, pues ya vamos a volver un poco a eso, que es del griego, que significa ver o mirar fijamente o claramente. Cualquiera de las dos funciona, no hay ningún problema. Pero ya Dracon es la abreviación para representar a la criatura que en esos tiempos los antiguos griegos veían y le tenían miedo. No por lo grande ni tampoco por lo atemorizante que era, sino por lo peligrosa que resultaba ser, ya que Dracon era una serpiente cualquiera. Fuese una chiquita, fuese una grande, el problema era que eran venenosas. Entonces, lo Ahí te que muteaste. pasaba, lo que pasaba era que eh, lo- los griegos le llamaban Dracomai a estas serpientes como una abreviatura. Dracomai, porque los reptiles o las serpientes no tienen pupilas y veían fijamente a las personas o a su alrededor para, para estar pendiente de lo que estaba. O pues ya era su naturaleza para no complicarnos mucho. Exacto. Bueno, eso es básicamente lo que es un dragón. En general son básicamente reptiles con facultades monstruosas y habilidades sobrenaturales que conocemos por todo el mundo. Y ahora vamos a una pregunta muy importante y es, ¿cuál es el dragón original? ¿Cuál es el dragón que básicamente fue el dragón? Esta raza son los dragones orientales y estamos hablando de los dragones chinos, de los dragones japoneses, dragón original que es bastante fácil de verlo porque, bueno, básicamente es una serpiente gigante con dos patas sin alas que básicamente tiene su poder de cuerpos de agua en vez del fuego, como lo puede ser el dragón europeo, al que ya iremos más adelante. Al mismo tiempo, los dragones orientales eran vistos como deidades. Eran vistos como deidades. Por ejemplo, tenemos a un dragón que se llama Shenwu. Shenwu, para que se den una idea, era el padre de un guerrero que se llamaba Neya. Su nombre, bueno, significaba pequeño tigre, entonces era el padre del pequeño tigre. Shenwu era un dragón protector que cuando ve a su hijo morir, luego ya contaremos la historia de Neya en alguna otra historia, en algún otro capítulo. Cuando Shenwu ve a su hijo morir, se retira a los cielos y desaparece del mundo humano, dejando a los humanos desprotegidos de los dioses demonio. Y su hijo regresa a la vida luego de para que él pudiera luchar otra vez. Cuando esto pasa, Shenwu le da dos ruedas de fuego, una lanza y una armadura con la que puede combatir y vencer al rey de los dioses demonios. Esa es básicamente la historia de uno de los dragones orientales. Y eh, ahora, Lord, si quieres tu cuenta alguna. De hecho, hay una historia que da origen al dragón asiático, en específico en China, y es la historia de la carpa que se convierte en dragón después de haber saltado o haber eh, eh, subido por una cascada hasta una montaña.
o sea, escaló una montaña en la versión de los peces. Pero bueno, ¿qué pasa? En esta historia hay una carpa. Esta carpa ve en un momento dado de su vida una montaña y dice, wow, quiero llegar a la cima de esa montaña. Y ve que hay una cascada que le puede permitir llegar a la cima. El problema es que al intentar una y otra vez siempre ir fallando porque la corriente no le permitía subir, con el tiempo la carpa comenzó a crecer, cambiar de forma, hasta que ya un día, después de 100 años, llegó a la cima de esa montaña. Los dioses, en específico el emperador de Jade, al ver tal hazaña, le dijo a la carpa, muy bien, acabas de realizar una labor casi imposible, pero que cumpliste. Así que te doy mi bendición para surcar los cielos y convertirte en un dragón. Y de ahí en adelante, la carpa pasó de ser carpa a un dragón. Ujú. Muy bonita historia. Eh, esos son dragones orientales. De nuevo, repito, son básicamente serpientes voladoras eh, sin alas, que tienen dominio sobre las aguas. Y eh, se puede ver tanto en China como en Japón, como explicábamos la otra vez. Y repitamos las diferencias que tienen estos dos dragones, Lord. Pues a ver. Eh, en principio, los dragones asiáticos son conocidos por ser divinidades o hasta incluso espíritus relacionados con el agua, que controlan el clima, limpian los ríos y son eh, defensores del bien, protectores de la sabiduría y dadores de la misma. Ujú. Mientras que los dragones, antes de que el catolicismo reinara o se instituyera en Europa, eran guardianes, Espera, símbolos de poder, ¿sí? aún no vayamos a los europeos. Quiero, Ah, o sí. sea, la diferencia entre los chinos y los dragones japoneses. Sí, perdón. Eh, pero en sí, no hay mucha diferencia entre dragones chinos y japoneses. La única diferencia que se tendría es que los dragones chinos tienen 4 dedos, casi como una garra de tigre, mientras que los dragones de Japón solamente tienen 3 dedos. Esa es la mejor forma de diferenciar entre un dragón asiático de China o un dragón asiático de Japón. Correcto. Listo, ahora sí, vayamos a lo que viene haciendo Occidente, los dragones europeos, y vamos a hablar de dos clases de dragones europeos. Vamos a hablar de los dragones germánicos y los dragones que vinieron ya. Vamos a comenzar por los más populares, que son ya específicamente dragones europeos. ¿Cómo se identifican? Muy fácil. Es creo que el dragón que todos tenemos en la cabeza, que es básicamente 4 patas, reptil gigante monstruoso, 2 alas gigantes parecidas a las de un murciélago, cuernos y en estas historias, a diferencia de los orientales, como dijo Lore, dejan de ser vistos como deidades, dejan de ser vistos como algo bueno y se convierten en algo horrible, algo maligno que viene a destruir reinos. Y en estas historias siempre hay un héroe que va contra el dragón, se hace un caballero o cualquier otro héroe. Entonces, en estas historias, como siempre hemos oído, hay una princesa, el caballero va a rescatarla y se enfrenta al antagonista que
es el dragón que vive en una cueva, vive en una montaña, etcétera, etcétera. Estos dragones escupen fuego y tienen una piel muy dura. Así suelen ser descritos. Esto nace con el cristianismo de hecho. Y básicamente viene a pasar una cosa. La diferencia que hay es porque cuando ellos recogen ciertos mitos griegos, romanos, ven al grifo, ven al grifo y comienzan a transformarlo. Entonces pasa de ser una criatura parte águila, parte león, a ser el dragón que conocemos. Básicamente juntaron el dragón oriental con el grifo, dieron origen a la concepción del dragón europeo tal y como lo conocemos. Es básicamente cómo se transforma esto, pero también hay otra parte que ya iremos a él, que es el dragón europeo germánico. A esto también le podemos sumar una en la Biblia, en el Apocalipsis, vemos a un dragón, que es el dragón de 7 cabezas, no, de, sí, 7 cabezas, 10 cuernos, que es básicamente una de las bestias que viene a... Por acá, Lord, tú sigue. Uy, espera, es que se te fue un momento la señal. ¿Puedes repetir eso último? Ah, bueno, el dragón de la Biblia viene siendo una bestia que viene una de las bestias que viene a destruir el mundo y es representado con 7 cabezas y 10 cuernos. Eh, Ujú, Básicamente es como una de las criaturas eh, malvadas que han llegado, ¿no? ujú, sí. Listo. ¿Algo que quieras decir de esta raza en particular o seguimos a la siguiente? Pues de hecho hay varias historias que en general vienen a interpretar o como acabas de decir, llegan a ser como describiste. Hay un dragón, hay un príncipe, el dragón que es el villano tiene a una princesa capturada y el héroe tiene que matar al dragón para salvar a la princesa. A eso vamos a llegar en un momento dado, pero sí quería llegar a algo con los dragones europeos y es que eh, son originarios de Grecia y en principio ellos representaban guardianes, símbolos de poder y de sabiduría, eh, pero ya después de lo que viene a ser el catolicismo, representaban el malo absoluto. Ahí, como lo dijiste, de el dragón de 7 cabezas con 10 cuernos, en sí, Satanás, pasa, y pasa lo mismo con otra raza de dragones que son nórdicos, que en este caso son los Ujú. Lindworms, Ah, que ahorita en vamos para resumidas, eso. sí, que ya vamos a llegar a eso, y ellos representaban a la naturaleza misma y la medicina, pero después pasaron a ser relacionados con con las plagas, la peste y hasta incluso la guerra. Ujú, De hecho, hay una historia bastante corta como para ir dándole o avanzar en esto, y es la historia de San Pedro o San Jorge, si no estoy mal, que era un caballero que se enfrentó a un dragón que aterrorizaba a Londres o a alguna parte de Europa, no me acuerdo muy bien, pero que gracias a que él matara y rescatara a la princesa, su nombre quedó postergado por el resto de la eternidad y etcétera, etcétera. Pero
otra historia que ya yéndonos para los territorios de los nórdicos, Escocia, Noruega y eso, ahí ya es un poco más larga, pero en resumidas cuentas. Hace mucho tiempo, Brunhilda, una de las hijas del todopoderoso dios Odín, eh, no siguió las órdenes de su padre y la convirtió en una humana mortal y la puso a dormir en una torre rodeada de fuego, en este caso lava, y el príncipe o el héroe en cuestión se llamaba Sigrun, o también este se me olvida siempre. Se me olvidó ahora el nombre. Si algo más adelante lo volvemos a tomar. Pero el tema viene a ser el siguiente. Eh, este héroe tenía que derrotar primero a un dragón que se llamaba Fafnir. Este dragón Sí. solo podía ser matado por una lanza y ser atravesado debajo del cuello o de la panza, depende de la visión, de la versión, perdón. Y Ujú. lo que él hace, el héroe, es cavar una fosa, taparla de hojas y esperar a que el dragón pasara sobre él. Cuando pasó esto, el héroe atraviesa con la lanza al dragón y queda cubierto completamente por la sangre. Cuando sale, él recibe una habilidad que es invulnerabilidad, o sea, adquiere la piel dura del dragón para ser invencible y atravesar el fuego que protege a Brunhilda. Y eso es lo que pasa. Bien. El héroe en cuestión se llama Sigfrido. Cierto, Sigfrido. Listo. Vamos con la siguiente raza de dragones y bueno, aquí vamos a ir un poco más rápido porque pues no hay como así figuras que se pueda contar mucho, la verdad. Vamos a ir con una especie de dragón que estaba básicamente en la parte de Reino Unido, Gales y incluso en Francia, que es el Wyvern o el Wyvirno, que nosotros tenemos al Wyvern como un dragón que sus patas delanteras se transforman en las alas. Así es como los diferenciamos de el otro grupo que las patas delanteras y las alas están separadas. Pero en la antigüedad el Wyvern era visto, era diferenciado con otra facultad y era la cola. La cola del Wyvern y así es como esta criatura cazaba y mataba. Y lo de las extremidades delanteras era más como algo opcional que propio del Wyvern. Pero en la actualidad, el Wyvern es el dragón que tiene extremidades y alas juntas. Así se diferencia. De aquí, la verdad, sucede lo mismo con el dragón europeo tradicional. Al mismo tiempo, bueno, el Wyvern es representado en una serie de escudos de reinos, de banderas, de muchas cosas europeas. Es un símbolo bastante conocido que lo pueden ver, digamos, está el símbolo del reino de Wessex, eh, hay un relieve en la Catedral de San Vigilio, eh, otro tallado en la Catedral de Chester, en Cheshire, Inglaterra. El otro está en Trento, Italia. También lo pueden ver en el escudo del municipio de, perdón, es difícil pronunciar el nombre, es Stjørdal de Noruega. Y hay un montón de símbolos más. Incluso
El dragón que se ve en la bandera de Gales es un wyvern y como lo puedes saber, la cola. La cola es el rasgo distintivo que hace que el wyvern o el wyvern sea el wyvern desde la actualidad. Vamos con la siguiente raza de dragones, que es el dragón germánico, que es básicamente el Wyrm o el Lord. La verdad, nunca, pues no lo conozco muy bien, así que Sí, te toca. pero ¿cuál era el nombre, el otro nombre que dijiste? Sí, Wyvern. Lindworth, perdón. Dimward, ese. Y básicamente este dragón es representado de la siguiente manera. Tiene las patas de delante, pero carece de las de atrás. Es básicamente una serpiente con patas delanteras. Y no suele ser representado con alas, pero pues tampoco es una regla general. Eh, un Wyrm que se puede encontrar en la mitología es Nidhogg, que Nidhogg es un dragón que vive en el reino. Básicamente, bueno, ya hablamos de él en el primer capítulo, así que en resumidas cuentas, eh, Lord, ¿quieres contar sobre este? Sí, sí. Pues ante todo lo que pasa con Nidhogg es que es un dragón que se encarga de roer las raíces del gran árbol Yggdrasil. En principio, como se creía en ese entonces, era para destruirlo y envenenarlo, ya que la mordida de este mismo era tan letal que los mismos dioses le tenían miedo, ya que los podía matar. Eh, y en el caso de el Yggdrasil, lo que hacía es que pudría las mismas raíces y matando lentamente a este gran árbol que sostiene a los 9 mundos, incluyendo al nuestro, y que constituye a todo el universo mitológico de los nórdicos. Exacto. Eh, asimismo, asimismo, bueno, estas son las tres razas europeas, cuatro patas, dos alas, dos cuernos. Tenemos el Wyvern, cola puntiaguda, venenosa, extremidades delanteras unidas a las alas. Y tenemos el Wyrm, que viene de las culturas germánicas, que aquí Fafnir podría ser considerado un Wyrm o un dragón tradicional europeo, como quieras verlo. Entonces, de aquí nos vamos a la siguiente raza, que no es una raza tradicional, no es una raza mitológica, de hecho aparece en la literatura ligado a Tolkien, pero me pareció curioso porque es básicamente un dragón moderno. Es un dragón moderno que aparece en la literatura y es el Drake. El Drake es básicamente un dragón de tierra, ya deja de estar ligado al fuego, ya deja de estar ligado al agua y se enfoca es en la tierra. No tiene alas, tiene cuatro patas y básicamente es una combinación entre un lagarto peligroso y es visto como un monstruo. Ese viene siendo el Drake, no hay mucho más que decir y vamos con la siguiente raza,
que no son técnicamente dragones, pero si nos ponemos a mirar como eh, la imagen inicial de un dragón, la imagen general, algunos podrían llegar a ser considerados dragones de agua. Y estamos hablando de monstruos marinos, como puede ser el caso de Leviatán. Lord, te lo dejo a ti. Ok, pues, qué hay que decir sobre el Leviatán? Es una gran bestia que reina sobre los mares y que es, pues, incluso, como digo, es el rey de los mares, por así decirlo. El tema es que no es una criatura malévola, como lo pintan muchas veces tanto la cultura de hoy en día como se piensa en general, sino que es solamente una criatura común y corriente que aparece y es porque es. No es mala, pues no es ni benévola ni malévola, es solamente una Espera, criatura te que... perdí un segundo, se te fue la señal. Ah, ¿sí? Sí, Ahí ya me escuchas mejor. ahí te escucho. Ok. Pues ante todo no es ni malévola ni tampoco benévola, así como lo plantean en la Biblia. Es un ser que existe, que te puede hacer daño si lo provocas, pero en general vive, su forma de ser es neutral y solamente se dedica a vivir en las aguas pues en los mares, para ponerlo simple. El tema es que es grande. ¿Qué tan grande? Casi llegando a ser un continente o una isla pequeña para Ujú. ponerlo así en contexto. Eh, el tema es que su movimiento mismo puede generar tsunamis o hasta incluso oleajes tan fuertes que pueden destruir ciudades o hasta incluso pueblos. Exacto. Bueno, otra cosa que se puede decir del Leviatán es, bueno, ¿por qué lo puedo llegar a considerar un dragón? Básicamente porque es descrito como una gran serpiente marina, además de que, si no estoy mal, también tiene un aliento, es un aliento mortal, digámoslo así. Eh, ¿Qué más puedo decir de Leviatán? Dios había creado dos de estos seres, un macho y una hembra. Eh, Cuando nota que se le fue de las manos y que esta criatura eh, está haciendo más daño que bien, elimina a la hembra, dejando solo al macho, y además de esto, lo hace incapaz de procrear, por lo que solo hay un Leviatán y no puede haber más. Luego, en el fin de los tiempos, Behemoth y Leviatán se van a enfrentar, criatura del agua contra criatura de la tierra, y van a destruir todo. Ese es básicamente el monstruo Leviatán. Y asimismo, pues se puede, en los mapas antiguos, en la cartografía antigua, dibujaban mucho a través de las aguas a diferentes bestias marinas. Muchas de estas eran serpientes que vivían en el agua y eran gigantescas, decían, y que destruían navíos y mataban a las personas fácilmente, diciendo que los marineros querían darle una explicación a lo que eran, pues, el oleaje, las olas gigantes, y decían, son monstruos que quieren destruirnos. Y eso es básicamente los dragones del fondo marino, ¿no? Podríamos decir. No es oficial, es algo mío, pero está bien decirlo. Ahora nos vamos a mover de continente, ya no vamos a ir a Asia,
ni a Europa, ni al océano. Vamos a irnos, para terminar, a América. Vamos a tocar a uno de los más famosos, que es Quetzalcóatl, que es descrito como la serpiente emplumada. Si tomamos ese nombre y lo comparamos con los dragones orientales, se parecen mucho. Y cuando la gente dibuja a Quetzalcóatl, es un dragón, básicamente, es un dragón oriental, pero al estilo mexicano. ¿Estás de acuerdo, Más Lord? que nada, más que nada con plumas, es Con Quetzalcóatl, plumas. pero sí, en sí Quetzalcóatl, más que ser una criatura cualquiera, Ujú. como lo podemos ver con los demás dragones, esta es una divinidad, un dios relacionado con la luz, lo bueno, con la cultura incluso, pero ante todo, todo lo que representa el bien para los mayas es Quetzalcóatl. Exacto. Eh, Otro día podemos hablar de la cultura azteca, maya, mexica. Eh, pero sí, o sea, si nos ponemos a comparar, Quetzalcóatl reúne las facultades: serpiente, emplumada, grande, deidad, importante, benefactora, buena. Ujú. eh, Reúne esas características y podríamos decir que un dragón oriental llegó a México. Pero bueno, hay mucho más que solo eso. Y bueno, Quetzalcóatl se podría merecer un capítulo propio, pero en los siguientes capítulos, pues vamos a hablar de otras cosas. Así que pronto llegaremos a eso, pronto llegaremos a los mitos de México, pero por ahora creo que hay otras cosas en la lista, así que lo dejamos en la bandeja. Y me voy al último punto de la lista. ¿De dónde vienen los dragones? Esa es una muy buena Ajá. pregunta. De hecho, Tengo mi respuesta ahorita, si quieres das la tuya, pero espera. dale. Entonces sí, ¿por qué la gente un día decidió: vamos a crear una criatura gigante para aterrorizar o para alabar, admirar? ¿De dónde viene esta figura? Y tengo dos explicaciones. Esto es cosa mía, no es nada oficial, pero pues se ha hablado de esto, así que pues básicamente la primera es, para mí, siento que los antiguos encontraron huesos de animales como de dinosaurios, cráneos, y les quisieron dar una explicación a ellos. Y pues la gente en la antigüedad era muy imaginativa, no tenía los recursos que pues tenemos ahora de ciencia, de internet, nada. Entonces, ¿a qué recurrían? A su imaginación. Entonces, digamos, un antiguo un día se encontró un cráneo de un dinosaurio. Dijo: tiene largos colmillos, parece una criatura monstruosa, se ve gigante. Y comenzó a imaginar, y comenzó a imaginar, y le contó a su amigo: oye, encontré esto, mira, mira, mira esos dientes, mira, mira el tamaño, ¿qué podría ser? Y comenzó ese teléfono roto, y se fue formando lo que era el mito del dragón. ¿Y en qué me baso? En que ya se ha visto que los antiguos trataron como de darle explicación a ciertos huesos y los transformaron en criaturas mitológicas. El mejor ejemplo es el cíclope. Em, no sé si han visto el cráneo de los elefantes, pero es básicamente redondo con un hueco donde fácilmente podría haber un ojo, ¿no? Y se ven los colmillos y parece como una boca. Y aunque ahora sabemos que es de elefante, en esa época encontrabas eso y era como,
parece humano incluso. Entonces era como, es una criatura humanoide con un ojo. Listo. Segunda explicación, los dibujos. No sé si han visto dibujos de la antigüedad, dibujos medievales, pero esa gente estaba muy fumada, hacían cualquier cosa, veías incluso caracoles gigantes, veías un caracol con cabeza humana, eran cosas. Y esto tiene un, no tenía los recursos que tenemos ahora. Entonces, claro, si alguien te llegaba y te decía, oye, vi una criatura de cuello largo, patas largas, con manchas, y ahorita sabemos que es una jirafa, pero en esa época tú le decías a alguien una criatura gigante de cuello largo, eh, con una cabeza, no sé, de caballo, la gente se imaginaba cualquier cosa. Y hay un ejemplo en base a eso que es, te voy a describir una criatura, Lore. Ok, dale. Oye, vi a una criatura, tiene cabeza humana, pelaje rojizo y una cola de escorpión. ¿De qué criatura estoy hablando? Como una mantícora. Ajá, de una mantícora. Hoy sabemos que es una mantícora. La hemos visto, hay dibujos de ella, lo podemos buscar en internet tranquilamente. En esa época, alguien te decía eso y era la bestia, era un monstruo. Pero, ¿qué realmente había visto el primer tipo? ¿Qué vio él que hizo toda esa descripción y se creó a la mantícora? Era un tigre. Era un tigre y te voy a dar la explicación de por qué. Para empezar, el tigre es un animal que y si lo ves acercarse, está muy lejos. Entonces, claro, esa gente nunca como que llegó a verlo muy de cerca y pues no era gente que quisiera buscarlo. Entonces, si lograba sobrevivir a un encuentro, pues no lograbas como detallarlo bien. Entonces, claro, la cabeza, porque pensó que era humana, de pronto, no sé, por la barba blanca que tenía alrededor, dijo, tiene una barba, es humano. Los ojos de un tigre también, digamos que a la distancia pueden parecer muy humanos. Pelaje rojizo, bueno, no hay que dar mucha explicación. El pelaje de un tigre es de un anaranjado, a veces más hacia el amarillo, otras veces más hacia el rojo. Y la cola de escorpión. ¿Por qué cola de escorpión? Bueno, la cola del tigre es una cola que es anillada, básicamente, que las rayas están en forma de anillos y la cola tiene una curvatura al final que si la levanta parece el aguijón de un escorpión. Entonces, claro, si te lo pones a pensar así, la primera persona que vio un tigre y luego fue a contárselo a sus amigos, no sabía cómo y lo hizo como pudo y los amigos dijeron, es un monstruo y ¿cómo lo vamos a llamar? No había un nombre aún, no se sabía qué nombre darle y dijeron Mantícora. Esos son dos de mis versiones de cómo se pudieron haber creado los dragones. Básicamente, descripciones que se salieron de control, básicamente. Lore, Pues en el caso yo digo que es como un tema de evolución a través del tiempo de una criatura o varias criaturas o que directamente como un árbol genealógico nacieron de una primera historia y después comenzaron a ir difundiéndose, cambiando a través del tiempo hasta que ya en un momento dado no eran como el original, pero ya eran sus propias criaturas.
Para esto Es- tengamos en cuenta la primera historia o una de las primeras historias de Mesopotamia en tema de dragón, que es Tiamat, la gran diosa de los mares o la gran bestia, Ujú. que era representada como un dragón marino que se enfrentó a un dios del mar, no, a un dios de las tormentas específicamente. Con base a ellas comenzaron a decir, entonces ella tenía cuerpo de lagarto, controlaba los mares, etcétera, etcétera, y era una bestia terrible. Pero, como dijiste, hubo un teléfono roto en algún punto y comenzaron a cambiarle la forma, añadirle otras cosas a al mismo cuerpo o características que la representaban. Por ejemplo, las alas, se le añadieron el fuego, el control del elemento del fuego se le añadió y ahí comenzaron a formarse estas diferentes razas o especies de dragones que conocemos hoy en día. Que de hecho, hablando un poco más del tema y regresando un poco también a los orígenes del mismo nombre, que como dijimos, Dracon es el nombre que se le dio, que le dieron los griegos a las serpientes por el tema de que te miran fijamente, ya que carecen de pupila, pero serpiente. Un animal con cuerpo alargado, sin extremidades, solamente la cabeza y el cuerpo. ¿Qué otro dragón o criatura de la mitología puede representar esta criatura o este animal? ¿Acaso uno lo pueden imaginar? Les voy a dar un ejemplo. Jormungandr, la gran Jormungandr. serpiente del mundo. La que traerá la destrucción, pues en realidad no la destrucción, sino la muerte misma al dios Thor. Exacto. Y hay otras dos que aparecen y que son de una mitología, no me acuerdo muy bien exactamente de qué mitología, pero en sí son dos serpientes grandes, gigantes, igual de grandes a Jormungandr, pero una representa el mar y otra representa la tierra. Sus nombres son Kaikaibilú y Trentrenbilú. Ellas todo el tiempo se enfrentan en una feroz batalla a ver quién es el que gana y a causa de su confrontamiento es que se generan los temblores y las erupciones de los volcanes. Eso, muy buen punto. Es muy interesante ver cómo evolucionan los mitos, cómo se transforman, cómo aparecen nuevas versiones de criaturas que existían antes y cómo seguimos haciendo que estas criaturas evolucionen a creencias populares que hoy tenemos vistas y, y ojalá se siga expandiendo porque de verdad que estos mitos nunca mueran. Bueno, es el fin del programa. Fue un gran tema. Próxima semana tendremos otra criatura de que hablar, otro mito de que hablar, pero por hoy acabamos. De los dragones aún se puede hablar de muchas otras cosas, hacer nuestras propias hipótesis, decir más barbaridades si quieres, pero lo dejaremos para luego. Sobre los dragones, los comentarios están abiertos, denle like, suscríbanse, denle a la campanita y compartan porque eso nos sirve a ser oídos por otras personas y recibir más opiniones sobre la mitología. Soy José Solórzano, estoy con Lorenzo San Miguel y que suene el cuerno del fin del mundo.